Y Pedro advierte a sus oyentes que muchos de ellos fueron testigos oculares de las señales y milagros de Yeshua, por lo que no debía haber duda en ellos. Esas señales y milagros cumplieron las profecías de varios profetas del Antiguo Testamento concernientes al Mesías, incluso las profecías del rey David. Así que esta es la prueba de que Yeshua de Nazaret es el Mesías, es Señor y Rey, es eterno, y actualmente está en el cielo con Jehove, su Padre. Pero luego Pedro los confronta con algo impactante. Él les dice a estos judíos, el Mesías es este Yeshua, a quien ejecutaron en un madero. El elocuente argumento de Pedro y su acusación de responsabilidad con los judíos que lo escuchaban tuvo su efecto. Muchos se dieron cuenta de su culpabilidad y vergüenza, sobre todo los judíos que eran de allí de Judea. ¿Y ahora qué? Ellos cargaban la culpa, más en un sentido comunal, por matar al Mesías de Dios. ¿Cómo podían sobrevivir a esta imperdonable transgresión? Observen lo que respondieron a Pedro. Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, primero, que se aparten de sus pecados. Segundo, que se vuelvan a Dios. Y tercero, que se sumerjan o se bauticen en la autoridad de Yeshua. Y si hacían esas tres cosas, serían perdonados. Por supuesto, Pedro se refiere al tipo de arrepentimiento que es aceptable para Dios. Pero la reacción de la multitud judía a la condena de Pedro hacia ellos deja claro que entendieron intrínsecamente que el arrepentimiento es, más que nada, una acción. Preguntaron, ¿qué hacer? No qué orar, ni qué pensar. Y Pedro dijo que debían apartarse de las conductas pecaminosas, volverse activamente a la obediencia a Dios en sus vidas y apresurarse a ser bautizados en el nombre de Yeshua. Todas estas cosas eran acciones tangibles, no un cambio en los sentimientos o simplemente un cambio pasivo de mente o corazón. La idea del arrepentimiento como cambio conductual concreto en todos los niveles de nuestra vida se ha perdido completamente en el cristianismo. Pero no crean que esta mentalidad equivocada de que los sentimientos y las palabras de arrepentimiento son tan buenos o mejores que hacer cambios reales en la vida solo ocurre en nuestros tiempos. Oigan este pasaje escrito por Juan Crisóstomo por el año 400 después de Cristo, tomado de su obra titulada Homilías a los Hechos de los Apóstoles. Él dice, ¿qué haremos? Ellos hacían lo que había que hacer, pero nosotros hacemos lo contrario. Ellos se condenaban a sí mismos y desesperaban de su salvación. Por eso fueron así. Conocieron el don que habían recibido. Pero, ¿cómo podréis ser iguales a ellos si hacéis todo lo contrario? Tan pronto como escucharon a Pedro, se bautizaron. Y no dijeron frías expresiones que ahora nosotros usamos, ni dieron largas al asunto, aunque habían escuchado todos los requisitos. Porque no dudaron cuando se les mandó, salvaos de esta generación, sino que lo acogieron y lo demostraron mediante las acciones y probaron con sus obras qué tipo de personas eran. Verán, el arrepentimiento no solo requiere acción. La sustancia del verdadero arrepentimiento es la acción. Decir que te has arrepentido sin que eso se refleje de alguna manera discernible en tu vida. Solo Dios puede saber si te ha perdonado. Pero, ¿cómo pueden pensar los que te rodean que todo eso que declaras piadosamente es algo más que frías expresiones?
como dice Juan Crisóstomo, si no ven ningún cambio positivo en ti, les digo francamente que he visto a muchos declarar su arrepentimiento en Cristo, pero pocos van más allá de las palabras. A finales de los años 90, en una entrevista de CNN, Billy Graham lamentó que el seguimiento de sus cruzadas, que lo habían hecho famoso y un gigante en la cristiandad, reveló que de todos esos cientos de miles que dejaron sus asientos para venir y rodear el escenario y repetir la oración de los pecadores, menos del 3% mostró alguna señal de continuar con lo que habían profesado.